vamos a meternos en el primer pantallazo de lo que ha ocurrido, porque fueron, digamos, muy eficientes los alemanes en Guirassy, que consiguió su doblete. Pudo haber sido hat-trick, pero ahí estuvo Andrade que hizo la tarea. Sin embargo, por el lado de Monterrey, vaya lo que ha hecho entre Canales, Tecatito Corona. Berterame fue el que metió a los Rayados en el partido, pero ya nada más pudo suceder. Primer pantallazo de lo que te ha dejado esta forma de despachar a Rayados, Richard, el Borussia Dortmund. Bueno, podríamos en principio, Carolina, decir que se va dignamente Monterrey porque trató de competirlo, porque fue ingenuo, sobre todo durante ese primer tiempo que te da un gol a los 14, otro a los 24, y prácticamente con la misma fórmula, y te vuelven a fallar los mismos actores y te hacen daño los mismos actores, como fue la combinación de Guirassy. Creo que Monterrey le tiene en el primer tiempo excesivo respeto a la camiseta del rival y se dio cuenta ya para el segundo tiempo que era un rival al que le podía haber ganado, y cuando sale y se lo cree, pues metió en aprietos al equipo alemán, no lo pudo sentenciar, pero podríamos decir, a ver, una digna derrota de Monterrey, que pudo haber hecho algo más. Correcto. Está Barak Feber, siempre puntual para el análisis, y es que no se pierde una. Y se trajo una gorra, Ole Red. Bueno, luego me contará, luego le doy la palabra, porque primero llegó José del Valle. José, dígame algo, ¿lo ganó el Borussia o lo perdió Monterrey? Pues es una combinación de ambos factores, ¿no? Un Borussia Dortmund que arrancó siendo el equipo que quería proponer más, jugando en cancha contraria, y la fortaleza de Rayados en la fase de grupos hoy no apareció. Su fortaleza había sido su defensa, esa defensa que contra el Inter se comportó muy bien, y Andrada, que contra River sacó las imposibles. Hoy la defensa de Rayados no arrancó bien el partido y Andrada tampoco estuvo en plan grande. Y el Borussia Dortmund, que tiene muchísima calidad, ese primer gol es una joya, esa pared fantástica entre Guirassy y Adeyemi, después qué buena definición. No era fácil porque Andrada intuyó que la pelota iba a ir al segundo poste y Guirassy define en el único lugar que estaba disponible, que era en el primer poste. Fue, la verdad, un muy buen gol. Y en el segundo, qué desatención de Rayados. Primero, Arteaga, que pierde la pelota y busca la falta, se deja caer. Ahí hay que seguir compitiendo, hay que seguir luchando. Y como mínimo hay que cortar el juego, hay que hacer una falta. Un Rayados que estaba muy mal parado, y queda también en evidente que Sergio Ramos casi lo empata hasta el final. Sí, en la pelota parada sigue siendo un genio, pero ya no está para jugar a este nivel. Estaba totalmente mal parado Sergio Ramos, y por eso en cancha abierta Adeyemi, mano a mano, hace la pausa, temporiza para que aparezca Guirassy, que define muy bien, y a partir de ahí el partido se le puso muy cuesta arriba a Rayados, y en la parte complementaria coincido con Richard, Rayados se animó más y fue clave ese gol arrancando el segundo tiempo. Bien Berterame aprovechando esa carambola entre Svensson y Aguirre, y definió muy bien el mexicano argentino, y después fue un partido parejo. Rayados estuvo cerca del empate, pero Borussia Dortmund también tuvo sus chances. Tecatito Corona jugó bien, pero qué lástima que ya no es aquel jugador rápido, porque ese mano a mano que tuvo, más lento que una tortuga, y en el primer tiempo le ganó 2 veces la espalda a Zule, pero no tomó una buena decisión en el último tercio. También Zule metió ahí la mano, ¿no? En la espaldita del Tecatito Corona, que el árbitro Facundo Telo ni siquiera lo revisó. Yo no sé qué opinarás tú, José, pero muchos pedían penal. No, para mí no es penal. Muy bien Zule, ¿no? Ahí queda bien claro, la experiencia, el colmillo, lo que es jugar en la élite, porque hace un contacto suficiente para desestabilizar al Tecatito Corona justo cuando va a definir, pero no un contacto demasiado fuerte como para considerarlo penal. Me parece que la decisión del árbitro y del VAR fue la correcta, y reitero, Rayados peleó, Rayados dio la cara. Hoy no se vale que la gente tache a Rayados de pecho frío, porque ese mote hoy no cabe. Hoy me parece que compitieron bien, sobre el final casi lo empata Sergio Ramos, compitieron contra un equipo que, decía Caro Guillén, hace 2 años disputó una final de Champions, así que hoy Rayados pierde, pero por lo menos dando la cara. Ajá, entonces, ¿qué respondiste? ¿Lo ganó Borussia o lo perdió Monterrey? Porque estás con Dios y con el diablo, José del Valle. Le dije una combinación de las dos, no, porque decir que lo perdió Rayados no es darle mérito al Borussia Dortmund.
No te digo yo, no te digo yo. Por eso yo le pido al público que nos está siguiendo que, además de distribuir el link e invitar a más personas a que vean este show de medianoche, que es nuestra especialidad en las últimas semanas, bueno, se animen, se mojen y digan o una cosa o la otra, no las dos. Como Barack Feber, que siempre está, ¿sabes?, de un lado o del otro. Primero, la gorrita me la explicas, porque no le ganas a la del Paris Saint-Germain que lleva Richard Méndez. No, las gorras Barack de Feber. Richard son bastante feas en general. Yo no me gusta poner, pero llevo todo el día haciendo enlaces y tengo el pelo ya largo y ya me toca peluquería hoy, pero no tuve tiempo y lo más fácil es ponerte una gorra, porque no me baño desde la mañana. Ah, muy bien. Entonces, esta me la regalaron en Las Vegas y es la que tenía en la mano, Oh. básicamente. Esto es toda la historia. ¿Verdad que estuvo de gira? El Chayo, Barack el Feber? Chayo. Estuvo de gira, te extrañamos, Barack, te extrañamos. Pero bueno, has llegado, has regresado y has venido a responder mis preguntas. No a divagar, como otros, no a divagar. ¿Lo ganó el Borussia o lo perdió Monterrey? Lo pierde Rayados claramente desde el inicio. No compite contra Guirassy. Ni siquiera podemos decir que lo ganó el Borussia, lo ganó Guirassy, porque tiene un talento tremendo, porque Adeyemi combina muy bien con él, tampoco juega al tenis Guirassy, ¿no? Tiene un buen complemento en Adeyemi. Kobel está bien atrás. Un primer tiempo en el que ciertamente acaba el primer tiempo pensando, uy, Rayados tuvo oportunidades, pudo ser injusto el 2-0, pudieron quedar 2-2, pero también pudieron quedar 4-0 perfectamente tras el primer tiempo, porque también Dortmund tuvo sus aproximaciones, aprovechando el juego directo, taladrando a Rayados constantemente, y en el segundo tiempo Dortmund fue terrible, fue un equipo pequeñito, pusilánime, que se dedicó a defender su ventaja de manera muy pobre, porque realmente hizo suficiente de mérito Dortmund para que le empataran el partido, y Rayados no tuvo el acierto para aprovechar el exceso de conservadurismo que tuvo Dortmund ante un equipo fuerte de la Liga MX, pero de la Liga MX, ¿no? El Dortmund realmente es un equipo que con Niko Kovac suele hacer esto, y bueno, no le importa el rival, saca un resultado y luego se echa para atrás cuando tiene herramientas para jugar mucho mejor o defenderse atacando, que es lo que históricamente mejor hace el Borussia Dortmund. Hoy claramente en el segundo tiempo se desentendió el partido, mucho premio para el Dortmund el avanzar, y no perdamos de vista que sí es un equipo que ha competido muy bien en la Champions League recientemente, que se metió en cuartos de final este año y que casi elimina al Barcelona, que el Barça se confió y casi lo paga caro, que hace 2 años se metió a la final de la Champions League, pero es un equipo que viene ya 2 años a la vez en media tabla de la Bundesliga. Sacó el 5º lugar de milagro hace 2 años, sacó el 4º lugar remontando con mucho peligro de quedar fuera de la Champions este año. Es un equipo que ni siquiera es élite ahora mismo en la Bundesliga, y entonces tampoco podemos hablar de que Rayados perdió con la cara al sol contra un equipazo y que qué orgullo perder así. No, Rayados pierde este partido porque no supo competirlo en los primeros minutos, porque no supo aprovechar que el Dortmund renunció al partido en el segundo tiempo, y porque prácticamente se vio retratado por 2 jugadores que claramente están en otro nivel, que son Guirassy, sobre todo en la definición, y Adeyemi en las asistencias y en la generación de estas 2 jugadas que pusieron la cuesta ya muy arriba para el Monterrey desde el inicio. Correcto, que hicieron la tarea prácticamente en ese primer tiempo. Ya llegaremos a hablar en detalles del por qué se mostraron distintos en la segunda parte. Quiero saber la charla en el vestuario de Torrent, ¿verdad? Para saber por qué y cómo salieron tan enchufados los Rayados en la segunda parte. Pero si algo hace muy bien el Borussia Dortmund es fichar delanteros. Porque esto de Guirassy, o sea, era imposible que lo detuvieran. Y yo me remonto a la época de Lewandowski, la época de Haaland, la época de tantos delanteros que han estado ahí. Ahora es Guirassy. Tiene 49 partidos con el Borussia Dortmund y ya tiene 37 goles y 6 asistencias en su primera temporada con el Borussia. Así que ojo clínico tienen el Borussia Dortmund ahí. Nadie les puede competir, Richard.
Sobre todo el del segundo, hay demasiado tiempo como para ir a checarlo y nadie se arrimó. Muy tardía la reacción también de Sergio Ramos, que más que seguir miraba. Sí, correcto, quedó muy retratado el español. Sí, 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 totalmente. Pero eso chocaba con lo que estaba sucediendo en el partido. A ver, Monterrey no era que miraba la pelota, Monterrey la tenía. Y eso la tenía desde el primer tiempo. ¿Dónde veo yo las dificultades? Bueno, que cuando Monterrey perdía la pelota era un equipo que retrocedía y no iba a achicar, no iba a encontrar los espacios. Y después tú no puedes dejar libre a alguien como Guirassy. Si se supone que preparaste el partido, que lo entendiste, que te explicó Raymond Domenech lo que te ibas a encontrar con el guineano, pues no podías darle espacio. Él se las hace, se las fabrica, se las termina liquidando a Monterrey, y en el segundo tiempo hay una también muy clara que no es capaz de definirla bien Guirassy, pero ha podido, como tú bien decías, terminar con un hat-trick. Para mí uno de esos delanteros que en algún momento que alcance la total madurez, porque para eso es que sirve el Dortmund, para fichar buenos delanteros y hacerlos madurar y después venderlos, como vendieron a Lewandowski, como vendieron a Erling Haaland, como van a pasar muchos grandes talentos por el Dortmund. Madura el futbolista y después lo vende. Bueno, el paso de Guirassy por el Dortmund ya está para empezar a considerar que pudiera llegar a algo mejor de donde está hoy en día, porque cierto lo que dice Vara, que la versión del Dortmund que vimos hoy se parece mucho a la de la temporada. El Dortmund no es un equipo que te va a dar más allá. El Dortmund es un equipo de altas y bajas no en cuanto a los resultados de la temporada, en cuanto a un mismo partido hay una alta y hay una baja, y hoy el segundo tiempo fue una baja que para el fanático del equipo aurinegro rozaba en el aburrimiento. Y para Monterrey era encontrarse un equipo que había retrocedido, te había dado la pelota y la cancha y estuviste a punto de igualarle el partido. Será fugaz entonces el paso de Guirassy por el Borussia Dortmund, ¿no? Si se cumple lo que siempre ha sucedido con este equipo, como han sabido vender muy bien a sus delanteros estrellas. No lo podían parar, José. Metió la del 14, el 1-0, el 22, el 2-0, y en el 34 perdonó. Y yo creo que la diferencia estuvo principalmente en la contundencia del Borussia Dortmund en esa primera parte, y cómo un jugador como Guirassy metió las piernas que tuvo para marcar esos goles. En el fútbol se paga por gol, ¿no? Y eso hizo Guirassy. Ayudado por un Sergio Ramos muy lento, que tampoco es que lo acompañe un jovencito. Estefan Medina tampoco puede compensar la falta de velocidad de Sergio Ramos. No te preocupes, en la banca está Héctor Moreno. Exacto, la sub-40 de Rayados. Y también el bloque de Monterrey no estuvo fino, porque ante la lentitud de los centrales me parece que el Corcho Rodríguez tenía que dar una mano, y muchas veces había una brecha entre los centrales de Monterrey y los mediocampistas. De igual manera, en ese primer gol, los pequeños detalles, la carrera, el sprint que hace Svensson por izquierda, eso es lo que genera el espacio. Por eso ahí aparece esa brecha entre el lateral y el central, y Guirassy lo ataca muy bien con una pared exquisita de Adeyemi, y ese primer toque fue fantástico. Ojo, porque en el primer toque Guirassy le quita velocidad al pase, y por eso Adeyemi y la recibe suave, tranquilo, y se la devuelve de gran manera. Pero esos pequeños detalles, Caro, la corrida de Svensson por izquierda, un equipo que salió a atacar en los primeros minutos, que encontró la ventaja y después la terminó administrando, quizás no de la mejor manera, pero al final de cuentas el resultado es el que manda. Si vendemos que el fútbol europeo es lo máximo, si vendemos que la Bundesliga es una liga de élite, y vendemos que la Liga MX es una liga de tercera, cuarta, quinta categoría, el hecho de que Rayados nada más haya perdido por un gol, a mí me parece que se pueden ir tranquilos, habiendo cumplido el objetivo, siendo uno de dos equipos de CONCACAF que clasificó a la siguiente ronda. Hubiese sido hasta normal que Rayados quedara fuera en la fase de grupos, porque le tocó un grupo complicado, el Inter y River, y Rayados sorteó ese grupo, quizás no siendo un equipo espectacular, porque al final de cuentas empató tanto contra el Inter como contra River, y terminó ganando el partido contra el rival más asequible. Solo el hecho de haber clasificado, a mí me parece que Domenech Torrent gana enteros para arrancar este viaje, esta aventura como técnico de los Rayados. Un puesto difícil, una silla caliente, porque por ahí han probado con distintas fórmulas. Tienen una muy buena plantilla, buenos jugadores, pero Rayados no termina
por concretarlo con títulos, pero me parece que este Mundial de Clubes es un buen punto de inicio para el técnico español.